Bienvenidos, es un gusto acompañarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de las noticias de la semana. Soy Camila Carvajal, es un gusto subirme al andén. María Camila, buenas noches. Camila, un gusto estar aquí en El Andén nuevamente, como todos los viernes y los fines de semana. Este andén específicamente hay que empezarlo con pie derecho porque estamos felices, Camila, por fin, qué pena decirlo así, por fin una buena noticia para Colombia. Usted habla de lo que pasó con la pelea con Nicaragua. Exacto, ese fin a esa pelea, ese litigio de casi 26 años, la Corte Internacional de Justicia finalmente falla a favor nuestro. Es un fallo, una victoria de Estado. Ya han sacado pecho varios exmandatarios por la labor de sus cancilleres, como Juan Manuel Santos, Iván Duque, pero el punto aquí es que el equipo de defensa jurídica de Colombia, integrado por los coagentes, asesores y también muy caros y costosos abogados internacionales, logró finalmente convencer al Alto Tribunal Internacional de que Nicaragua no merecía una plataforma continental extendida, 150 millas náuticas de más. Eso es un tema demasiado complicado, muy técnico, pero el punto es que es algo muy bueno para Colombia, para la soberanía nacional y también para seguir respetando esa independencia de nuestras hermosas islas de San Andrés y Providencia. Usted Camila habla de esa decisión que al final favorece a Colombia alrededor de la isla de San Andrés, del mar continental, pero hay lunar. Y es el presidente Gustavo Petro, que no llegó finalmente a San Andrés porque iba a esperar allí el fallo con la gente de la isla. Tenía agenda en Bogotá. Pero él anunció el viaje, él. Y lo canceló, sí, es verdad, no sabemos aún por qué lo canceló el presidente, rumores hay muchos, pero pues bueno, el punto fue que el mandatario citó a los periodistas, a nuestro flaco Maldonado, lo tuvimos allá desde temprano, igual creo que de aquí a Santiago, a Mateo, bueno, el punto fue que los dejó plantados en Catam y nunca hubo pues viajes a periodistas y a sus funcionarios. Pero esa es una de las noticias con las que termina Colombia esta semana, que no es la única. Hay también noticias relacionadas con el ministro de Defensa, el hombre que, si usted me permite, María Camila, yo diría pasó una de las semanas más duras en el cargo, porque es que terminó la semana anterior, acuérdese usted, con toda la polémica por la declaración alrededor de el secuestro de la sargento Karina Ramírez, el que dijo que pudo haber cometido una imprudencia que había facilitado su secuestro. Y eso desata una tormenta que termina de nuevo con la guerrilla del ELN como protagonista de la agenda, porque se conoció esta semana el nuevo decreto o ese documento del presidente Gustavo Petro con el que se pide que se modere el lenguaje con el que se trata a la guerrilla para evitar que haya problemas en la mesa de diálogo. Ahora, pues es un grupo armado subversivo, no necesariamente ni guerrilleros ni bandidos, ni los términos que le ha pedido el presidente a sus ministros y funcionarios que no se usen. Una semana de salidas en falso del ministro Iván Velázquez, súmele, hay una que no hizo tanto eco, no tuvo tanto eco, pero que también está en la lista, y es la que hizo el pasado jueves, cuando dijo que los alcaldes amenazados definitivamente no pueden volver a gobernar desde sus territorios. Y a esto se suma, Camila, otra polémica nacional, podríamos decirlo, por eso que había, no es un debate sobre la legalidad o irregularidades, sino sobre la ética del actual gobierno, porque nuevamente está sobre la mesa el presunto pago de favores dentro de los ministerios y el alto gobierno por cuenta de un contrato de 128 millones de pesos al esposo de la ministra de Minas, Irene Vélez. Vamos a hablar de eso esta noche. ¿Qué va a pasar y qué está pasando en el gobierno cuando los ministros, no importa qué cartera ni qué nombre sea, ponen a trabajar en el mismo gobierno a su familia? El punto aquí es que efectivamente revisamos, no hay ninguna irregularidad, pero Camila, hay que hacer memoria en un punto, y es que este gobierno puntualmente, el presidente y quienes hoy lo rodean en el alto gobierno, en la cúpula del gobierno, prometieron no hacerlo y lo cuestionaban cuando se hacían administraciones pasadas. Entonces vamos a hablar sobre eso, el análisis por supuesto con un panel de lujo para cuestionar y preguntarnos si está bien, si está mal, si es un tema que trasciende esa barrera. Usted tiene razón que no es legal, pero acuérdese que no todo, que no es ilegal, pero acuérdese que no todo lo legal es ético. Exactamente. Y ese es el tema de esta noche en El Andén. Vamos a contar los casos, que no es solo la ministra Irene Vélez. Quizá este ha sido el tema más sonoro porque nos puso a hablar de nepotismo, pero no es solo ella. Hay más ministros y hay más hombres cercanos al gobierno con su familia trabajando allí, precisamente en los cargos públicos. La pregunta de esta noche es esa: ¿qué debe pasar con familias de ministros y altos funcionarios de gobierno en la época en la que están en el poder?
quedan inhabilitados para aceptar un contrato. ¿Es viable que sigan trabajando con el gobierno? ¿Qué es lo ético? ¿Qué es lo legal? De eso vamos a hablar esta noche, así que hacemos una primera pausa aquí en el andén y en 30 segundos saludamos a nuestros panelistas, a las caras conocidas del andén. Bienvenidos, ustedes también pueden opinar en este debate del andén esta semana usando numeral el andén en todas nuestras redes sociales. Nos vemos, nos leemos. Una pausa. Esto es el andén. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas. Bueno, lo prometido es deuda. Seguimos en el andén en la noche de este viernes, a quienes además nos ven en nuestra señal en YouTube y también en Facebook. Ya este domingo ha sido especial, una semana en Colombia marcada por lo que hablábamos al principio, las decisiones del Tribunal Internacional alrededor de la pelea con Nicaragua, pero sabe que me están haciendo un reclamo. Nos faltó hablar del embajador. ¿Qué va a pasar con León Freddy Muñoz? Nos están preguntando a través de redes sociales que qué pasará con eso, porque si bien el embajador también fue noticia esta semana, estamos esperando sus explicaciones y las decisiones que pueda llegar a tomar el canciller Álvaro Leiva. Sí, exactamente, él ya fue llamado a dar explicaciones, eso es una figura diplomática cuando el canciller como jefe de la cartera de Relaciones Exteriores, pues necesita que se amplíe la versión de su embajador, de su representante diplomático, pero adicionalmente la Procuraduría ya también anunció la apertura de una indagación, también una figura muy técnica que, como dice Felipe Zuleta, no significa nada, pero pues bueno, avanza algún proceso. Es que este país está lleno de investigaciones exhaustivas que no van a llegar a ninguna parte. Pero eso es verdad lo que Felipe. usted dice, y lo estamos buscando desde que pasó, desde el incidente, desde que lo vimos con esa gorra de la Revolución Sandinista, muy alegre allí celebrándole todo a Daniel Ortega, y no ha querido dar sus explicaciones hasta el día de hoy, solo su comunicado asegurando que es su deber como representante diplomático asistir a los eventos de ese país para manejar de manera estratégica las relaciones con Nicaragua. Sí, ve, otra vez, ahí también puede aplicar eso de que no todo lo legal es ético. Pero bueno, entremos en materia, porque el tema de esta noche es nepotismo. La gran pregunta es si familiares de los ministros del gabinete, no importa el nombre del presidente, pueden tener o no contratos con el sector público, pueden tener o no contratos con el Estado, y para eso le tengo invitados. Arranquemos con las mujeres, ¿le parece? Bueno, la mujer de la mesa al día de hoy, una invitada que nos hacía mucha falta aquí de manera Llevaba presencial mucho ausente en el andén. Un gusto tener nuevamente a Liliana Castañeda, secretaria general del Partido Dignidad Bogotá, representando especialmente a las mujeres. Liliana, un gusto tenerla aquí en el andén. Hola Camila, María Camila, toda la audiencia, también mi compañero de panel, un gusto subirme al andén otra vez, sí me hacía falta. Ya llevaba días, ya vamos a hablar de lo que pasa en el andén, y hay cara nueva también esta noche. Usted nos trae invitado nuevo que se suma al equipo de panelistas del andén. Sí, una cara nueva que sin duda alguna nos va a aportar muchísimo a este debate. Es profesor en Derecho Constitucional, César Alejandro Cano. César, un joven ya con una experiencia en materia de derecho, por eso es un gusto invitarlo y tenerlo aquí sentado por primera vez. Esta es su casa. Muchísimas gracias, el gusto es mío, de verdad, quería ser parte del andén. Ahora estoy arriba, y un saludo especial a todas y todos, especial a mi compañera Liliana. Vamos a debatir esta noche de nepotismo, Liliana, y quiero arrancar con usted. La noticia en Colombia, y una de las polémicas en Colombia esta semana, fue la ministra de Minas. Una ministra muy joven que nos ha dado noticia, María Camila, muchas veces por sus declaraciones, por sus apuestas en transición energética, por su relación con el presidente, pero particularmente esta semana nos dio de qué hablar porque se conoció un contrato que le entregaron a su esposo para hacer la publicidad y las comunicaciones, particularmente de un proyecto alrededor de cultivos ilícitos, de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Y esta es la pregunta, Liliana. ¿Están facultados los familiares de ministros y funcionarios del alto gobierno para tener contratos con el mismo gobierno? ¿Usted qué cree? Pues Camila, aquí hay una discusión que uno puede abordar desde lo estrictamente legal, pero también hay una discusión ética que creo que es lo importante.
hay un gobierno que se hizo elegir, digamos, y por el que, por ejemplo, yo voté en segunda vuelta, con un mandato ético también, de transformar no solamente la estructura económica, política, sino también la estructura ética y la manera de hacer las cosas. Entonces, con ese mandato por el que votaron más de 11 millones de colombianos y colombianas, pues resulta absolutamente inaceptable. No es ilegal, hay que aclararlo, no es ilegal. Sí se deben exponer los conflictos de interés existentes de acuerdo a la normatividad, pero sí es éticamente reprochable que repentinamente aparezcan familiares por doquier de ministros, ministras, cónsules, el mismo director del DAPRE, con contratos con el Estado. Sí. Es decir, aquí el cuestionamiento no solamente, Camila, es lo legal, porque ya hemos dicho, no hay una ilegalidad, no hay un delito en sí mismo, pero el problema sí es ético. Lo que pasa es que, ¿por qué cuestionárselo a este gobierno? Exactamente, porque promete un cambio, es el gobierno del cambio, y no el gobierno de cambio en general, sino el gobierno de cambio en estas cosas que criticaba de administraciones pasadas. Antes de preguntarle puntualmente sobre ese debate ético, César, yo quiero que usted nos explique puntualmente lo que tiene que ver con el formulario de función pública. Sí. La ministra Irene Vélez entonces marca que sí es casada, pero no actualiza hasta que se arma el escándalo esa casillita de que podría existir el error de digitación. El error de digitación. Ella dijo que era soltera, en realidad era casada, y nos damos cuenta de que hubo un error de digitación cuando se destapa el escándalo. Exacto, y no reconoce tampoco después, lo cambia hasta que se conoce el escándalo, la casilla de reconociendo un posible conflicto de interés con la contratación de su esposo. Explíquenos ese formulario, por qué es importante y qué le dice a usted que la ministra haya procedido de esta manera. Sí, bueno, lo primero es establecer una diferencia entre las personas que prestan un servicio público, son servidores públicos y son las tres modalidades que conocemos: miembros de corporaciones públicas, empleados públicos y trabajadores oficiales del Estado. No estamos frente a un caso de esto. Estamos frente a un caso de una contratación directa a la luz de la Ley 80, en la que deben tenerse unas calidades, unas inhabilidades, es decir, unas circunstancias prohibidas antes de llegar con el cargo propiamente o de suscribir un contrato propiamente dicho. Y también tenemos un tema de conflicto de intereses que se establece en el CEPACA, en la Ley 1437 de 2011. Entonces, las personas, los particulares que van a prestarle un servicio al Estado, un servicio profesional de cualquier naturaleza, tienen que cumplir con las especificidades técnicas que se requiere para suscribir un contrato, entre esas, declararle al Estado los bienes y rentas y declararle al Estado cuál es la situación particular, en principio de la ministra cuando iba a vincularse como empleada pública, pero en el caso de su señor esposo, en el momento en que él iba a suscribir el contrato. Pero César, ¿usted cree que sí es posible un error de digitación para decir que uno es soltero? O sea, olvidándose de que uno en realidad es casado. No, yo creo que ahí, digamos, hay un trasfondo, hay un interés en algún momento decir en principio que era soltera cuando de verdad estaba casada. Y usted que es experto y que además está manejando estos temas, ¿eso puede considerarse hoy una alteración o una falsedad en documento público que ya sí es un delito? Eso es un delito, exacto, pero yo creo que eso ya entra en la arena probatoria y pues recordemos también que la Ley 1437 establece que es posible que se den errores de digitación y en ese marco pues la ministra podrá apelar a eso y hacer la corrección en el formulario correspondiente. Liliana, yo quiero seguir con esa misma pregunta. ¿Usted cree que es posible un error de digitación para uno decir que es soltero? Pues seguramente pues los errores de digitación son posibles. Todo es posible en esta vida. El asunto es que pues da mucho de qué hablar y sí genera muchas dudas que al destaparse este caso de este contrato en concreto, que es de 128 millones de pesos, se empiezan a descubrir más cosas y se habla también de 6 contratos en la Universidad del Valle suscritos por la facultad donde estaba trabajando la ahora ministra Irene Vélez. Ella filósofa de formación. Ella incluso siendo la supervisora directa del contrato en uno o dos de ellos, precisamente autorizando los pagos. Entonces, digamos que
por supuesto, errores puede haber y, digamos, no podemos quitarle la presunción de buena fe a nadie, pero creo que hay un debate político y un debate ético que es bien importante, y es que cuando una persona es servidora pública, yo pertenezco a una corporación pública, no solamente hay que cumplir la ley, sino que hay que tener un marco de vida pública y de comportamiento que tiene un estándar más alto, porque tenemos unos compromisos de obligaciones de ética pública. Y con esto termino. Función pública tiene un código de integridad que está recientemente expedido y tiene como uno de sus primeros apartes, dice que para avanzar en el fomento de la integridad pública es imprescindible acompañar y respaldar las políticas públicas formales, técnicas y normativas con un ejercicio comunicativo y pedagógico alternativo que busque alcanzar cambios concretos en percepciones, actitudes y comportamientos de los servidores públicos y los ciudadanos. Este tipo de comportamientos que se vuelven un estándar distinto, un poquito correr la línea ética de lo que se hablaba, que era de lo que se hablaba en campaña, pues da un muy mal mensaje sobre un gobierno que se eligió de nuevo con la promesa de que no solamente iba a cambiar las políticas públicas, económicas, sociales, sino que también iba a cambiar el marco ético para gobernar. Sí, y es que en ese sentido yo sí quisiera esta de pronto es mi posición literalmente, Camila, sin ánimo de tomar partido, pero yo no creo en esa buena fe de que a uno o a sus asesores, incluso a su secretaria, se le olvida que usted es casada y lo marca de esa manera. A la gente hay que creerle, María Camila, dice la ministra que es un error de digitación. Puede ser. Bueno, para mí es una excusa, como lo calificaba el propio ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, una excusa barata para justificar esto, pero aquí hay otro punto que quisiera tocar aquí con César, y es puntualmente lo que tiene que ver con el mérito. Cuando entramos a preguntarle, aquí Camila le hizo la entrevista en Mañanas Blue a Felipe Tascón. Sí, que esa es la persona que escogió la hoja de vida, el director de la unidad de sustitución. Él no lo hizo. Él dice que su equipo de prensa, pero por lo menos su entidad. De su equipo, y lo que él dice es que este señor holandés es un documentalista espectacular, que lo que se miró fue su currículum, y por eso él está ahí, cuando en realidad esa es otra razón que, citando al mismo doctor Jaime Arrubla, decía, tampoco tiene peso por lo siguiente. Si es por mérito, hay muchos colombianos formados acá haciendo la fila para ocupar estos cargos. ¿Y por qué se beneficia al esposo de la ministra? ¿A usted le parece que el tema del mérito puede ser contado como una razón válida para haber contratado a este holandés? No solamente es, sino que debe ser. Es decir, ese argumento fuera válido si él en el gobierno del presidente Duque, en el gobierno del presidente Santos, hubiese prestado servicios de esa naturaleza. Pero es primera vez que él va a suscribir un contrato de esa naturaleza con el gobierno nacional. Es decir, la pregunta es, ¿el nombramiento de su señora esposa como ministra de Minas de Colombia tuvo o influyó en que el gobierno nacional lo tuviera o lo recomendara o lo prefiriera respecto de otros colombianos? Esa es la pregunta que debemos todos hacernos y digamos también hacer un poco de memoria. Recuerden que el pacto en segunda vuelta, y si creen que eso casi 11 millones de votos, esos 11 millones de ciudadanos respaldan el gobierno, pues déjenme decirles que no. Muchos sectores del centro, muchos sectores de la academia acompañaron en segunda vuelta a Petro porque él recogió la institucionalidad en ese momento. Eso no quiere decir que estemos todos de acuerdo, y recuerden que el discurso con el que él convocó a la sociedad colombiana fue de coherencia política. Entonces, les pregunto, ¿qué tal que hubiese sido un contrato para el esposo de la ministra Karen Abuiné en el gobierno pasado? ¿Qué habría dicho el pacto hoy? ¿Se imaginará usted? ¿Qué pasaría? Y creo que más allá, insisto, de si es legal o no es legal, que ya sabemos que no es ilegal, el asunto también es que el Estado, y una de las grandes causas de la desconfianza que tiene la gente sobre el funcionamiento del Estado, es que no tienen idea de cómo termina llegando la gente a los contratos, a los puestos, y cómo el Estado termina siendo un acuerdo entre amigotes, entre pandillas, entre grupos políticos, como le quieran llamar. Ese
Esa es una de las grandes razones de la desconfianza. Y tener un marco ético distinto, tener una ética pública distinta, implica el compromiso de que todo debe verse, todo debe saberse, ¿sí? El único de todos estos que han salido en medios de comunicación con posibles conflictos de interés que reportó el conflicto fue el ministro de Salud, porque su pareja está en el mismo sector, es superintendente. Hubo otro caso que es el de la pareja del presidente de Ecopetrol, que también renunció al contrato. Digamos, aquí hay unos casos donde sí se muestra como probidad, o se muestra, digamos, que las parejas o los familiares tienen opción de buscar contratos en el sector privado, en otros lados. La esposa de Alejandro Gaviria, exministro de Educación, Carolina Soto, renunció a su cargo para que él pudiera. Pero entonces, entendiéndoles esa posición, Liliana, sabiendo y teniendo esa claridad, yo quiero hacer de abogada del diablo, se los decía al principio. Supongamos que es la pareja de ustedes la que mañana se vuelve ministro, por alguna razón y por alguna circunstancia de la vida. El hecho de que la esposa de César sea ministra, entonces hace que César quede inhabilitado para llegar a un cargo público si tiene la trayectoria, la experiencia y quizá también el sueño y el trabajo de hacerlo. Esa pregunta la respondo con depende, porque si mi señora esposa antes de que yo sea ministro fue gobernadora o fue contralora o fue, es decir, tuvo en actividad profesional en su campo, no estamos tendría partiendo, en lo que les estoy preguntando, estamos partiendo que hay méritos. Venga, hay méritos, pero quedémonos en esa, María Camila, un momento. Hay méritos, partamos de eso, de esa suposición. ¿Qué pasa? ¿Por qué el hecho de que el esposo inhabilita al otro que también puede tener una trayectoria, una experiencia, una vocación y, lo más importante, unas capacidades para asumir el cargo? Bueno, en ese caso yo creo que estaría válido y estaría bien que pues las dos personas tuvieran un rol en el gobierno si son ambos afines, pero no es el caso de la ministra Irene Vélez. Pues ¿por qué? Si no conocemos al documentalista. Camila, lo que le iba a agregar ahí, y es que César está literalmente defendiendo el caso del ministro Ricardo Bonilla. Su señora esposa, dice él, está actualmente trabajando en el gobierno, pero ¿qué pasa? Es una señora que lleva más de 10 años en esa entidad y que tiene, dice él, incluso más experiencia que yo en lo que hace. Y mire que eso no se cuestionó. Entonces el problema, Liliana, es que es el desconocido el esposo de la ministra. Por supuesto, no creo que se trate de si es desconocido o no, sino se trata precisamente de mirar el caso concreto, de trayectorias, ni siquiera se trata de reconocimiento público, sino de trayectoria, de hoja de vida, de mérito en últimas. Hasta dentro del mismo pacto lo estaban diciendo. Gustavo Bolívar dijo, pues voy a procurar, ¿sí? Yo jamás pondría a mi familia a competir a que sus hojas de vida compitan con las de millones de colombianos que tienen igual mérito o mayor mérito, porque en algunos casos es imposible distinguir la influencia o impedir que se ejerzan influencias indebidas, porque muchas veces, incluso de buena fe, por hacer un favor, lo que sea. Creo que sí, a lo que preguntabas, Camila, de haciendo de abogada del diablo, pues existen... Cada profesión tiene más de un campo de acción. Mientras tu pareja, tu papá, tu hermana está en un cargo de ministra, directora, lo que sea, no puedes buscar un campo profesional, además, que no perjudique la imagen pública de tu familia. Pero usted está condenando a la familia de ese ministro a estar en un sector o a estar en un campo que no necesariamente sea el de su trayectoria o el de su conocimiento. Hay casos excepcionales, pero aquí hay un imperativo ético también y de proyección de imagen que es muy importante. Y no solamente hay que ser, sino también hay que parecer en el gobierno. Sí. Bueno, yo respecto de eso creo que en el caso particular de la ministra Irene Vélez, la trayectoria o el reconocimiento, o alguno de ustedes conocía a ese documentalista antes de que esto sucediera. Nadie, absolutamente nadie. Entonces la trayectoria y el recorrido debe ser en el territorio colombiano también, porque desplaza o le quita la posibilidad a muchos otros colombianos que quizás tengan igual o mejores méritos y que además también comulguen ideológicamente con el pacto. Sabe que yo también creo que yo le puedo responder la pregunta porque, venga, le digo así, le traen a un periodista para su equipo de productores que tiene una experiencia impresionante, pero resulta que es novio de aquí alguien en la redacción, pero usted dice, qué pena, es que miren la experiencia. Si le traen a alguien que nadie conoce y dice, no, es que lo mete ahí porque es que es novio de este. Es muy diferente ganar el puesto por influencia a por mérito, aunque haya también
Listo. Claro, la Pero gente entonces tiene sigo derecho. defendiendo mi hipótesis. ¿Por qué todo entonces es nepotismo? Porque es que aquí está la ministra de Minas, Irene Vélez, su esposo, el contrato, pero no es el único. Le voy a hacer una lista de algunos A ver. de los que hemos es. recogido en este gobierno. Entonces, Carlos Ramón González, desde el DAPRE, el nuevo director del DAPRE, su esposa es Susana Leal y es directora de empleo del SENA. Del SENA. Gloria Inés Ramírez, este es muy particular, es la ministra de Trabajo. Su hijo Álvaro Restrepo es contratista en el Ministerio de Cultura, pero su otro hijo, Alejandro Restrepo, es director de la oficina jurídica de la USPEC. Y hay más. Ricardo Bonilla, el ministro de Y ellos Hacienda, dos su llegaron esposa, ahí después de que su Después- mamá después, fue claro, ministra. pero a ver, en un gobierno cambia un gobierno y normalmente hay un cambio de funcionarios. Lo que les quiero decir es, aquí no solo es la ministra de Minas, Irene Vélez, porque todos estos casos que les estoy mencionando, los que Liliana ha traído, de los que hemos venido hablando esta noche, todos se convirtieron en nepotismo por el hecho de encontrar el contrato del esposo de una ministra. Todos estos se convierten automáticamente en motivo de crítica. ¿Alguien ha preguntado la experiencia, la trayectoria y la evaluación de hojas de vida tal como se dice? Yo creo que hay dos hechos además que hay que preguntar. El primero es por qué de todos estos casos y otros que seguramente saldrán, el único que aparece documentando el posible conflicto de interés es el ministro de Salud. Cuando se revisan esposa, estos ¿sí? certificados de bienes, rentas y de conflictos de interés que se tienen que suscribir además cada año si eres servidor público. Exacto, actualizarlo. ¿Por qué? O en caso de que cambien. Se los digo, pertenezco a una corporación pública. Si la dirección de mi casa cambia, tengo que llenar el formulario y avisar que la dirección Y de si mi se casa casa cambió, también. que mi número telefónico cambió, si me casé, si tuve hijos o hijas. Entonces, eso es absolutamente importante. ¿Sí? De nuevo, la gente tiene derecho a tener carreras, a que la familia tenga carreras, no hay problema con eso, pero ¿por qué ocultar información? Si somos funcionarios Ese que es el ponemos punto. la cara Pero por un además gobierno, también hay o un- bueno, ponen la cara por un gobierno, no lo hago yo. Claro, pero hay también un caso que llama mucho más la atención y que deja en evidencia de que aquí no hay ningún mérito más que el político, y es el tema del embajador Guanúmen. Él es embajador, su señor padre o su señora madre están vinculados. El padre en un tiene un gobierno. contrato. El Dos tío, tías, la tía, la hermana. La familia entera. Entonces, ok, ellos tienen todo el derecho al trabajo, los cinco miembros de la familia, pero ¿por qué no había sucedido antes? Porque simplemente no tienen el mérito, o no tienen el mérito diplomático, que es peor, que hay personas que se forman para eso. Entonces, ese es otro caso en el que sí no hay forma de defenderlo, no hay del pacto quien pueda decir algo en favor de este caso del embajador Guanúmen. Y sabe que yo creo que César da en el punto porque específicamente el caso del embajador Guanúmen demuestra que no solo pues se procedió a hacer lo que usted dice, a apoyar con buena voluntad la carrera de los familiares porque el gobierno gobierna con sus allegados, sino que se rompió esa promesa de no tener esas indelicadezas. Sí. Eso es una indelicadeza. Entonces Camila. ahí llegamos al nuevo punto que hay que debatir esta noche, César. ¿El problema aquí es el hecho o el discurso? ¿El problema en sí mismo es la contratación de familiares o el hecho de haber prometido en Haberlo campaña y rechazado. desde la oposición que eso no se debía hacer? ¿Usted qué cree? Aquí el problema es el discurso, porque el hecho, no, cada quien, como dicen, digamos, en mi tierra, cada circo llega con todos sus integrantes. Sí. Entonces, es normal que hayan reemplazos de ministros, de viceministros, de asesores, de contratistas, pero lo que no es normal y no es coherente, y en política hay que tener un principio, es la coherencia política. Hacer lo que se dice y decir lo que se piensa. Entonces, ellos hace un año estaban con un discurso completamente distinto y atacando cualquier forma que pareciera conflicto de intereses en el gobierno del presidente Duque. Y hoy hacen lo mismo o quizás cosas peores. El problema es de verdad, es de discurso. Y el problema es político y el problema es eso que ellos han profesado, de la pulcritud en la política, y eso no lo están aplicando. Yo profundizo un poquito en esto que dice César sobre la coherencia que es indispensable en política, sobre todo en sectores alternativos. Además. Porque esto que está sucediendo más o menos se espera de los partidos tradicionales, porque sabemos que son partidos además de tradición clientelista, Sí, donde así es. ningún gobierno se ha salvado de grandes escándalos de corrupción. Miren ustedes cómo la corrupción ha permeado, y el narcotráfico incluso, las elecciones de todos los presidentes en los últimos años.
pero cuando uno habla de sectores alternativos, el asunto resulta, digamos, política y éticamente más doloroso. Primero, porque mina la confianza de la gente que hace unos años, en 2019, en 2021, salió a la calle a decir necesitamos un cambio porque se están robando la plata de nuestros impuestos, porque se están robando el futuro del país. Y esto, a pesar, digamos, de, insisto, no ser ilegal, sí mina la confianza de la gente en los proyectos alternativos. Entonces, no solamente le hace daño al gobierno Petro, al proyecto que venden como un proyecto de cambio, sino que le hace daño al futuro de todos los sectores llamados alternativos en el país. Sí, yo quisiera decir esto. Todo lo que ha venido sucediendo en este primer año del gobierno del presidente Petro, yo creo que eso va a tener una consecuencia política en las elecciones de octubre de este año. Yo espero que no haya un rebote a la derecha. Eso, pues, digamos, por salvaguardar la democracia, esperamos que no se dé el efecto péndulo, pero sí creo que en las regionales, digamos, la sociedad colombiana que se siente defraudada va a manifestarlo en las urnas. Y esa sociedad que se siente defraudada tiene además razones para estarlo, pues el discurso había sido otro. Pero más allá de discurso, ¿qué debería pasar? La ministra de Minas, para volver al ejemplo original que nos tiene hablando de nepotismo esta noche, salió a dar una explicación a través de Twitter, María Camila, y me llamó poderosamente la atención del último mensaje de ese hilo de 3 trinos. Dijo ella que su familia, como la de cualquier familia en Colombia, está trabajando para mantener a sus hijos y para sacar adelante las finanzas del hogar. ¿Dónde está el derecho al trabajo de esa familia, César? Pues eso es cierto, y digamos que por eso dije que el problema se limitaba al discurso de todo ese sector político, pues que hoy lidera el país, pero pues su esposo, sus hijos, ella y todo su núcleo familiar tienen, por supuesto, derecho al trabajo, además que es un derecho fundamental, además que es un derecho que el Estado protege. Ahí lo que debe ser es que eso tenga una consecuencia política, que no se deje pasar por alto la sociedad estos hechos, o que se pongan como ejemplo de que hay una contradicción en el decir y en el hacer, pero más allá de eso no va a tener ni una consecuencia legal, y por supuesto la ministra, su esposo y toda su familia tiene derecho a trabajar en lo que considere. No, de acuerdo, pues la gente tiene derecho a comer para vivir, eso es elemental. Sin embargo, yo me pregunto si el esposo de la ministra Vélez tiene como única salida laboral o como única posibilidad laboral trabajar con el Estado, ¿sí? Y creo que no. Así como muchos y muchas familiares de ministros, ministras, del presidente, ¿sí? No están trabajando en el Estado porque buscan otras opciones donde no interfieran ni representen un conflicto de interés o generen suspicacias versus sus familiares. Bueno, que les están en el voy a servicio comprar público. la idea, yo voy a seguir haciendo de abogado del diablo, les voy a comprar esa idea de la importancia o la alternativa que tendría un familiar de un funcionario público, este caso es de ministros, de ir al sector privado. ¿Qué pasa si el contrato que nos tiene hablando de nepotismo del esposo de la ministra no fuese con esa entidad a través del Fondo Colombia en Paz para el programa de comunicaciones de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, sino que fuese con una empresa pública o una empresa privada, perdón, que vamos a ponerle el nombre, no sé, Argos, que tiene alguna relación con la cartera de la ministra? ¿Qué pasa si el contrato es en una empresa privada, pero del mismo renglón donde está el funcionario público principal, en este caso una ministra? Yo creo que ahí también hay un asunto, de nuevo, de suspicacias que hay que evitar por un asunto de ética pública. Hay otro mal que ha quejado históricamente también al servicio público en el país, y son las mal llamadas puertas giratorias. Sí. Y aquí, como estamos en un país de echa la ley, echa la trampa, entonces creo que pero una si ven familia que empieza a recortarse el espacio que Claro. le queda No, a ese claro. ciudadano cuyo pecado es ser familiar de él. Claro, pero de verdad la única opción que existe para un documentalista holandés que por cosas de la vida es pareja de quienes soy ministra de Minas y Energía es trabajar con el Estado, es la única fuente de Se va a ir a la sustento. empresa pública. Puse el ejemplo, se va a ir a Argos y ahí tampoco podría O porque vuelve la única suspicacia. opción que tiene un documentalista holandés
para trabajar en el sector privado es trabajar en las comunicaciones del mismo sector donde su pareja es ministra. Sí. O sea, creo que estas discusiones seguramente las tienen funcionarios de alto nivel con sus Sí. familias todo el tiempo, ¿sí? Y creo que lo importante es que aquí cambie la costumbre y de verdad haya un rasero y haya un marco ético diferente, porque ese es el compromiso de los sectores alternativos en política. Yo suscribo todo lo que ha dicho Liliana, pero además también si el contrato se da con una empresa o con un contratista del sector que lidera la ministra, ahí ya no solamente el problema es ético. Toca remitirnos al objeto contractual, a las competencias y a las funciones que estén en el contrato para ver si en alguna de ellas o en cualquiera de ellas se ejerce alguna función que, digamos, cobre una preponderancia distinta por su vínculo matrimonial con la ministra. Entonces ya, si es como lo plantea Camila, ya el debate es ético, por supuesto, pero también raya en lo jurídico. Pero mire que con todas estas conclusiones yo quiero preguntarle a Liliana si insiste en que el tema es ético y que los sectores progresistas deberían mantenerlo en no hacerlo, porque el debate con sus preguntas, Camila, ha terminado muy parecido a ese debate de la participación en política de los funcionarios, que cuál es, o sea, que el punto es que la norma aquí en Colombia es una ridiculez desde el punto de vista de muchos sectores, porque en otros países se participa abiertamente en política, Sí. siendo alcalde, gobernador, porque todos tienen efectivamente su inclinación política. Entonces, si todos quieren beneficiar y dar el derecho al trabajo a sus familiares que tienen derecho al trabajo y que quieren muy juiciosos ganar más experiencia, sí debería mantenerse como un punto que no deban seguir que no deban hacer los sectores progresistas, o más bien pues quitarnos esa morronguería, como se dice coloquialmente. Pero entonces, aquí entonces hay que sincerar el debate, porque la gente llega al Estado para cumplir con un servicio público o para cumplir con un servicio con su familia, ¿sí? ¿Y por Yo qué no con las entiendo dos? yo entiendo y suscribo que cuando un gobierno llega debe tener encargos, por eso hay cargos de libre Confianza. nombramiento y remoción, y hay cargos de confianza, por ejemplo, los de las UTLs en el Congreso y los de asesores de despacho Sí. en cada uno de los de mayor ministerios, pago de que son- favores, ¿no? que son de confianza, y yo entiendo que pueda haber casos en los que se gobierna con la gente con la que uno confía, con la que tiene afinidad ideológica, bueno, sí, digamos, con la gente con la que uno elige gobernar, sí, pero otra cosa es volver eso un negocio, casi que un negocio para pues servir a la familia. Eso tiene un nombre en este país y se llama clientelismo. Clientelismo, y cuando se trata de la familia, nepotismo. Así es, y nepotismo. Entonces, estas son unas cosas que uno dice, si estas personas tienen mérito, como seguramente muchas la tienen carrera, como seguramente muchos de estos familiares la tienen, ¿qué necesidad tienen, uno, de esconder la existencia y de esos nexos familiares? Ese sí es el verdadero problema. ¿Sí? Sí. Y dos, ¿qué necesidad tienen de tener al Estado como único o primera opción contractual? Es que es un asunto, yo entiendo que está difícil conseguir trabajo, pero de nuevo, ¿qué necesidad de hacerle este daño en un momento además en el que el gobierno no tiene un problema Sí, que debería de imagen y cuidarse, de total. favorabilidad? Eso, así como decían en otro gobierno, hay que cuidar las comunicaciones, ¿no? Bueno, Sí, pero vamos a aplica entrar un para poquito en la todos. fase ahora de la especulación. ¿Cómo llega la hoja de vida del esposo de una ministra a esta entidad pública? Es que eso le iba a decir, al Esa sol de hoy pregunta. no sabemos Esa es la cómo gran llegó. pregunta. Esa pregunta hay que La hacérsela. pregunta ¿A a quién? Felipe Tascón de cómo llegó fue literalmente mi equipo de trabajo, y le preguntó Néstor Morales, entonces Sí. que llamó a su equipo de trabajo y le preguntó Vamos a poner cómo esto en llegó la contexto, hoja María de vida. Camila. La hoja de vida del esposo de la ministra llegó a través de la unidad de sustitución de cultivos ilícitos, cuyo director, usted tiene razón, es el doctor Felipe Tascón. Tascón. Y allí tenían una necesidad, buscar a una persona que hiciera un programa de comunicaciones. Y Hasta ahí estamos productos claros. audiovisuales. Productos Estamos claros. audiovisuales para comunicar eso. Ellos dicen, necesitamos una persona. Y el equipo de comunicaciones se reúne y dice, la persona escogida es esta. Y esta es la hoja de vida. Y llaman al Fondo Colombia para la Paz y dicen, por favor, contratar al señor que tiene las cualidades y que es la persona que nosotros necesitamos. Y así termina firmando el contrato.
La pregunta que sigue sin responderse, y yo quiero, Liliana, ya que usted habló de este tema, ¿a quién se le debe hacer esta pregunta? Políticamente, ¿quién debe responder por esta pregunta? ¿Cómo llega la hoja de vida a ser la escogida en la oficina o en la dependencia del doctor Tascón? ¿Quién responde por eso? No, debería responder políticamente el mismo Felipe Tascón. ¿Sí? Pero él dice que fue su equipo de prensa. No, pero él eso responde por ellos. no importa, porque una cosa es la responsabilidad, no sé, material, legal de una decisión administrativa, y otra, a su nivel, es la responsabilidad política. Para eso existe también el control político, y seguramente se lo preguntará el Congreso al doctor Felipe Tascón en algún momento. Él debe asumir la responsabilidad de cómo se hace una contratación de este tipo, además sin la trazabilidad, porque aquí, digamos, hay sí, malos y sí, malos y no. Si responde que fue por un favor o porque fue contratación directa y no revisaron otras opciones, es un problema. Pero no saber cómo llegó la hoja de vida también es un problema, por porque supuesto. no hay trazabilidad en la contratación. Liliana, eso que usted dice es sin duda alguna clave, porque también, Camila, y el cuestionamiento se le plantea al director Tascón, que no quiso ampliar sus declaraciones, lo hizo de hecho únicamente a 2 medios de comunicación, y Camila, que terminó reduciendo todo este asunto a xenofobia, diciendo que el 99% de los funcionarios de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos son colombianos, que cuál era el problema con tener a un holandés, y no quiso dar explicaciones de cómo llegó la hoja de vida. Y lo que cuestionaban desde muchos sectores, César, era también que su versión resulta un poco difícil de creer en un sentido, y es que unas personas de un equipo de comunicaciones no son las que eligen a una persona para ser parte del equipo. ¿O usted lo ha visto? Pues por ¿Cómo supuesto, ve usted esa explicación? La respuesta que él le dio a Néstor Morales en Mañana Blue, pues yo la escuché, decía que no, que revisamos su hoja de vida, no tiene antecedentes con la policía, no tiene antecedentes de ninguna naturaleza, y revisamos en el sistema, en todos los sistemas de control previo a la suscripción de un contrato, y pues por supuesto que no tenía nada, pero esa no era la pregunta. Yo creo que el señor Felipe Tascón desvió la pregunta en la mañana, y la desvió porque la respuesta es: lo vamos a contratar porque es un sugerido y es un recomendado de A, B o C. Para eso no hay, pero digamos, entonces mayores deberíamos cambiar explicaciones. la norma. ¿Qué debería cambiar en la norma? Porque en el fondo Colombia en Paz dicen: hicimos la revisión de la hoja de vida que nos enviaron, y que así está establecido, que la escogen en otro lugar, en este caso la oficina de sustitución, y nosotros solo hacemos el proceso de verificación y contratación. ¿Debería cambiar la norma? Por decir algo, por ejemplo, en favor del pacto, que lo han hecho en distintas carteras ministeriales. Por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente, para conseguir unos cargos muy técnicos, ellos han hecho convocatorias públicas. Convocatorias públicas en las que, me consta, han contratado a personas que no tienen ningún vínculo político, pero que son producto de un proceso. Concurso de mérito. Concurso de mérito. De nuevo, ¿por qué no lo hicieron? ¿Qué necesidad hay de verdad de tomar la hoja de vida o de responder? Digamos, ¿cuál es el problema de responder? ¿La tomamos de un puñado de hojas de vida que tenemos en una oficina de personal, o de una plataforma similar, o de la Agencia Pública de Empleo, de una base de datos? Pero sabe que si no esa hay propuesta de trazabilidad. César es muy interesante, porque si la respuesta es: qué pena, pero este señor llegó aquí después de evaluar 20 hojas de vida que participaron todas en un concurso de mérito y él se lo ganó. Muéstreme eso, las otras 19. pero primero. si lo ganó así, eso le da mayor peso y credibilidad a su elección. Lo que pasa es que Así hoy la nadie nos dice modalidad cómo lo sea escogieron. contratación directa. Y si Porque eso puede hubiese que sucedido- la modalidad sea de contratación directa, pero se tiene que haber evaluado por Entonces lo menos varias cambiamos opciones. requisitos de contratación directa y volvemos obligatorio que así sea contratación directa, quede público qué hojas de vida evaluaron, cómo llegaron las hojas de vida. Eso debería pasar, hacia allá vaya mi pregunta. No. Eso, digamos, jurídicamente, eso no debería pasar. Con la contratación directa tiene esa naturaleza que es de discrecional, que es de confianza, que es de manejo, Exactamente. que es para algo que no hagan los funcionarios de la entidad. Entonces, digamos, volvemos a la pregunta de Asunta. Es un problema de discurso, lo que ellos han dicho De durante todos estos años y lo indelicadeza. que están haciendo, de indelicadeza. Así es, de un manejo de ética pública que no solamente deben tener, sino que deben parecer que tienen. Y ahora, si está contratado y el contrato está vigente, pues no hay ninguna razón, por lo menos jurídica, para terminar el contrato. Y vencido el contrato, no habrá ninguna otra razón, por lo menos no jurídica, para renovarlo, para prorrogarlo. Es decir, el vínculo, si lo tiene el señor esposo de la ministra,
más allá de lo que podamos nosotros decir y el país decide y decepcionarse, no va a pasar o no debe pasar nada más. Y todos los ojos estarán puestos en los resultados de ese contrato. En los informes de gestión. Los informes. El producto supuesto. visual, porque también dijeron en su explicación el director Tascón dijo que él tenía que entregar periódicamente unas muestras y unos informes audiovisuales, entonces que se contrató para trabajar. Entonces yo creo que en este momento de tanto escrutinio público no le queda otro camino. Pero Liliana, finalmente para ir cerrando esta conversación esta noche alrededor de nepotismo en el gobierno, ¿qué debería hacer el presidente Gustavo Petro? Porque a él le llega este problema, y le digo problema porque ha sido otro de los golpes de opinión pública para su gobierno, en un asunto en el que no hay legalidad, hay cuestionamientos éticos, él es el presidente, no necesariamente está al frente de cada uno de los contratos que se firma, eso pues es obvio y natural. ¿Qué debería hacer Gustavo Petro? Uy, esa es una pregunta difícil. Yo no me voy a poner del lado de quienes han promovido mociones de censura, porque además no he estado de acuerdo con las mociones de censura contra la ministra Irene Vélez por cosas que son muy de su cartera, mucho menos lo voy a hacer por algo que, insisto, no es estrictamente ilegal. Sin embargo, sí creo que el presidente debe darle un mensaje al país de que esas prácticas no son toleradas. Pongo un ejemplo que creo que es un buen ejemplo del presidente Petro, y es decir, cuando su hijo Nicolás Petro resultó involucrado en todo este escándalo de la presunta financiación ilegal de la campaña, el mensaje fue casi inmediato, bueno, digamos que casi inmediato cuando estalló el escándalo. Él ya sabía, pero cuando dijo, no, pues que la fiscalía investigue y haga lo que tenga que hacer. Creo que guardadas las proporciones debe haber un mensaje igual, y es el de la ley es para todo el mundo y no estamos en un gobierno de privilegios y clientelismo. Por lo menos dar el mensaje, ¿no? Pero entonces, César, en ese sentido, más allá de qué debería hacer el presidente Gustavo Petro, si usted considera que debe hacer algo que debería pasar, como acto de coherencia, ¿debería este holandés retirarse de este cargo, o usted prefiere que por sus méritos termine el contrato y se muestren sus buenos resultados? Bueno, yo en cuanto a eso, yo creo que el presidente Petro debe a todos sus ministros y a sus directores de departamento, a todo su gabinete, enviarles un mensaje como el que ha dicho Liliana, de coherencia política y de que evitemos estos asuntos. Pero la majestad presidencial y el Estado y Colombia como tal y la situación que vimos no puede detenerse con esto. Yo creo que si el contrato ya está suscrito, está vigente, está en ejecución, debe terminarse y que el presidente de la República convoque a sus ministros y a las personas a su cargo y les sugiera y les pida que por favor tengan mucha delicadeza y mucha grandeza en el momento de contratar las personas que van a ayudar sus carteras ministeriales. Y quiero hacer una última pregunta a los dos. En este momento en el que el país está buscando literalmente con lupa en cada documento, en cada contrato, qué familiar hay y familiar de quién, y este contratista qué relación tiene con... ¿Por qué solo el escrutinio público a la ministra de Minas, Irene Vélez? ¿Por qué no ha sido igual de ruidoso para el gobierno? Sí, ha sido para todos. ¿Ustedes creen que ha sido en el mismo nivel de ruido la situación de la ministra y su esposo a, por ejemplo, el contrato o la situación del director del DAPRE y su esposa, o de la ministra de Trabajo y sus dos hijos? ¿Por qué no el mismo nivel de ruido? Yo sí creo que el nivel de escrutinio no ha sido el mismo. El nivel de escrutinio al director del DAPRE, a la ministra de Trabajo, ha estado como en un nivel muchísimo más bajo. Primero, porque políticamente en este momento, por todas las controversias en las que se ha visto envuelta Irene Vélez, se vuelve un filón más fácil de atacar políticamente. O sea, no es gratis que haya sido precisamente Daniel Briceño, que es tuitero, pero que además es de una orilla ideológica completamente distinta, que es un influenciador de derecha, que salga y diga, es contra la ministra de Minas, que es una figura visible, que es una figura polémica, a la que, insisto, políticamente puede ser muchísimo más rentable atacar. Si sales a atacar a la ministra de Trabajo o al DAPRE, pues bueno, hace ruido, pero no hace tanto ruido como sucede con la ministra de Minas. Y también la otra orilla política lo hace de pronto para generar provocación en ella y que ella nuevamente salga y desdibujar más su investidura como ministra y su gestión con todas estas trampas que son, pues, en últimas trampas políticas que le puede... Porque la respuesta tampoco fue adecuada. Es decir, por más que se diga que hay un error involuntario en el formulario, lo que se diga,
creo que falta mucha actitud autocrítica también en general en el gobierno. Sí, como ella en el pasado reciente ha hecho muchas salidas que han llamado la atención de los medios de comunicación y de Colombia y de la sociedad como tal, pues entonces permanentemente le van a lanzar afirmaciones como esta o van a hacer público casos como estos para que ella salga y diga algo y nuevamente, digamos, mirar hacia ella y recordar todo lo bueno y todo lo malo que ha hecho desde el ministerio. Se están mezclando aquí los temas legales, los temas éticos en los que los dos han tenido razón esta noche con la política. Caemos todos en ese centro de otra vez los temas políticos y cómo en un año de elecciones, cada vez más cerca de las elecciones regionales, la política termina involucrada en las razones por las que hoy hablamos de nepotismo. Señores, ha sido un gusto debatir con ustedes. A Liliana, a César, gracias, que se vuelvan a subir al andén, por favor. Por supuesto que sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, María Camila, César y a toda la audiencia. Un gusto siempre estar en el andén. Vamos a volver a hablar de nepotismo, vamos a volver a hablar, sin duda, de la ministra Irene Vélez. Sí, es que con seguridad. Este panel, más que debate, fue muy sabroso en este análisis de lo que tiene que ver con las indelicadezas, las trampas, como ustedes lo consideren. Ya tienen ahí diferentes puntos de vista para formar su opinión, pero aquí en el andén les ayudamos a eso y por supuesto la próxima semana nos estaremos subiendo con un tema nuevo para que usted no deje que atropellen su opinión y para que pongamos sobre la mesa precisamente lo que pasa en Colombia y en el mundo. Nos leemos, nos vemos en las redes sociales usando numeral El Andén. Nos oímos la próxima semana. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una.